Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a estos miércoles de energía cuántica con su servidor José Palomo, maestro certificado de método Yuen. Y pues bueno, muy felices para el tema del día de hoy que vamos a fortalecer para eliminar los miedos. Vamos a hacerlo primero de una forma general y luego vamos a trabajar de forma específica, ¿vale? Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción, la de más baja frecuencia que se conoce. Vamos a eliminar esa emoción, la cual no te deja ser feliz, la cual interfiere con tu propósito de vida. El gran Osho, un personaje elevado que nos dejó mucho, él decía: cuando el miedo termina, empieza la vida. No se puede vivir con miedo. No es vivir. Vivir con miedo no es vivir. Simple y sencillamente. Entonces es por eso que vamos a eliminar en lo posible esa emoción de baja frecuencia. Mucha gente confunde y piensa que el miedo es útil de alguna forma. No es útil de ninguna. Unos piensan que te prevé del peligro, te paraliza, no te deja avanzar, te hace dudar. Lo que te previene del peligro es tu inteligencia física. Lo que te previene del peligro es tu intuición. Lo que te previene del peligro es tu experiencia. Vámonos a el grado más esencial, que sería el instinto. Nosotros liberamos diferentes hormonas cuando estamos en peligro, entre ellas la adrenalina y el cortisol, que hacen que tú tengas una reacción rápida ante un evento de peligro, ya sea pelear o huir, que serían los más básicos. Ponerte alerta, no dormir, cancelar todos los demás procesos y enfocarlos todos a la fuerza física para poder defenderse, poder huir, poder tomar acciones de sobrevivencia ante un efecto de miedo. Es lo que haría un animal. Si un animal se le aparece un depredador, libera todo eso y corre, se vuelve alerta. El ser humano es lo mismo. Cuando tú vas caminando por la calle y oyes un ruido de algo que está cayendo, inmediatamente te quitas. No lo piensas, te mueves, te haces a un lado, reaccionas sin pensarlo, automático. Ese sería la respuesta del instinto. ¿El miedo de dónde viene? De la idea de estar en peligro. Cuando tú reaccionas así de golpe no tienes miedo, simplemente te activas. Pero posterior, a los pocos segundos, empiezas a pensar: ¿qué pasó? El peligro ya no está, ya se fue. Y es un miedo inmediato de algo que a lo mejor ya se acabó. El ser humano tiene la particularidad de sentir miedo hasta por cosas que no existen. Miedo al futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en unas horas? ¿Qué va a pasar en unos años? Esa inseguridad a eventos que son tu pura imaginación, porque no están presentes. El instinto aparece en el momento necesario, por eso es súbito, por eso es repentino, por eso es muy rápido, para que al instante tengas tú el resultado. ¿Qué sucede cuando el evento ni siquiera estás? Estás liberando toda esa hormona que está alterando y cancelando todos tus otros sistemas. Es por eso que cuando tienes miedo te enfermas. Te enfermas precisamente porque todos tus sistemas han sido cancelados para proveer la fuerza y el estado de alerta que necesitas para eliminar el peligro. Qué inútil es estar activando todos tus estados de alerta cuando no hay nadie.
Es como si estuvieras tú con una espada listo para el combate. Y 3 kilómetros a la redonda no hay nadie. Estás tú solo. ¿Contra qué estás listo? ¿Contra qué te estás preparando? Es que puede venir alguien. ¿En qué momento? No sé, en una semana. Falta mucho, ¿no? ¿Y por qué estás tan listo para el combate? Puede venir mañana, ¿ok? ¿Tienes la certeza? Puede venir en una hora. Y estás listo totalmente. Una cosa es estar prevenido y otra cosa es tener ese miedo incesante que continuamente te está agobiando. Es por eso que el miedo es ridículo. No deberías de tener miedo. Oye, tengo miedo a que me asalten. ¿Es una posibilidad? Sí. Es una posibilidad. Todo es posible. Es posible que moramos, que mueras en cualquier momento. Y por eso siempre vas a estar listo para morir, preocupado por morir. ¿Qué harías tú si supieras cuándo vas a morir? No lo sabes. Por tanto, el miedo es una emoción que no es útil. No se puede vivir con miedo. ¿Qué hacemos con Método Yuen? Eliminarlo, para que estés tranquilo, para que estés en paz, para que vivas. Y estoy seguro que muchos de los miedos que me van a poner en este momento van a ser miedos a la imaginación, a lo que tú crees que puede pasar, al futuro, aquel que ni siquiera ha llegado, que ni siquiera está presente, que es solamente una posibilidad, y a lo mejor en una de esas muy remota. Brincamos del miedo a la fobia, donde está peor. Tienes fobia a algo que no te va a causar daño, por ejemplo, a las alturas. Vas en un elevador perfectamente cubierto y protegido. La posibilidad de que el elevador se caiga, pues sí, es muy remota. Ahí está, pero no te puedes ni subir al elevador. O tienes fobia a las cucarachas, como si te fueran a comer. Te aceleras, te estresas. Cada vez que lo analizamos mal, suena más ridículo. Así es por eso que tiene que ser eliminado. No es para que estemos totalmente osados, arrojados y valientes. Es para que vivamos en paz, para que vivamos felices, para que enfoquemos nuestras energías en lo que realmente amerita, en lo que realmente nos va a hacer bien. Muchos de los errores que se están cometiendo en estas épocas es infundir miedo a la población con respecto al confinamiento. Y eso baja tus defensas, todo el mundo lo sabe. Tienes miedo y tus defensas se bajan. Qué buena técnica para protegerse de una infección. Ok, vamos a eliminar los miedos. ¿Qué les parece? En este momento vamos a eliminar los principales. Piensa en tu miedo. ¿Qué te provoca? ¿Se te acelera el corazón? ¿Sientes intranquilidad? ¿Sientes alguna sensación de incertidumbre? ¿Alguna sensación de desconfianza o inseguridad? ¿Qué sientes? Piensa en ese miedo. Piénsalo. Una vez que ya lo tengas detectado, que ya lo tengas aquí o en el estómago, no acá, en la sensación del cuerpo, la cual tú no puedes engañar porque simple y sencillamente lo sientes. Piénsalo. ¿Lo tienes? Vamos a eliminarlo. Vamos a eliminar primeramente el miedo al futuro. El miedo a lo que puede pasar. El miedo a no saber. De repente ahí están expresados la mayor parte de los miedos. El no saber. Ya sé que me va a pasar esto. Pues bueno, ya estoy un poquito más tranquilo esperándolo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando dicen puede que te pase esto? Ahí ya hay un miedo mayor. Por la inseguridad. Por el no saber qué va a suceder. ¿Me preparo o no me preparo? Es como un examen. Hay un examen, te preparas para el examen. Hay rumores de que a lo mejor ponen en un examen y estás todo nervioso.
No sabes qué va a pasar, te lo pondrán, no te lo pondrán, estarás listo, no estarás listo, qué sorpresa viene. El misterio le agrega el miedo. Por eso todas las películas de terror se basan en eso. Esa es su principal herramienta. El no saber qué va a pasar, el confundirte, el presentarte diferentes posibilidades y escenarios. Eliminamos eso, eliminamos en este momento al 100% todo lo que tú no sabes. Que eso no te debilite. Vamos a eliminar el futuro, inmediato, intermedio y remoto. Vamos a eliminar todo aquello que no conoces, que es nuevo para ti. Vamos a eliminar todo aquello que es súbito, que es de repente, que es de golpe, que estás alerta todo el tiempo esperando que algo llegue así y nunca llega. Vamos a eliminar el no saber. Eso es lo más importante. Vamos a eliminar la confusión. Vamos a eliminar toda esa inseguridad y desconfianza que tienes por no tener la información correcta al momento, al instante. O tener la incertidumbre de no saber si lo sabes, si lo tienes, si es así. Eliminamos la incertidumbre en este momento. Vamos a eliminar también ese miedo que me acabas de escribir, ese miedo que quieres escribir en este momento. Así nada más. Vamos a eliminar ese miedo que está en tu cabeza en este instante, lo eliminamos al 100%. Pero, como decimos en Método Yuen, lo que crees que es, no es. Ese miedo que tú crees tener, tal vez no sea tal cual. Vamos a eliminar el miedo a que nos lastimen. Vamos a eliminar el miedo a sufrir daño, a ser vulnerables. Vamos a eliminar el miedo a sufrir, a que nos golpeen, a que nos maltraten, a que nos maten. Vamos a eliminar miedo a la muerte. ¿Por qué le tienes miedo a algo que es inevitable? ¿Por qué le tienes miedo a algo que a todos nos va a suceder? Tarde que temprano, de una forma o de otra. ¿Qué prefieres? ¿Vivir 100 años en miedo o vivir un par de años en entera libertad? ¿Qué prefieres? Libérate del miedo. El método Yuen también decimos que hay que eliminar los extremos, los opuestos. Cuando tú le tienes miedo al éxito, le tienes miedo al fracaso. Cuando tú le tienes miedo a la oscuridad, le tienes miedo a la luz. Cuando tú le tienes miedo a que te lastimen, tienes miedo a tú lastimar a alguien. Eliminamos el extremo del miedo que estás comentando. Si tienes miedo a que te traicionen, elimina también el miedo a que tú traiciones, a que tú decepciones, a que tú des la espalda, a que tú decepciones a la persona que confió en ti. También el miedo es el reflejo de lo que has vivido. Tengo miedo a manejar porque ya choqué una vez. Tengo miedo a que me dejen porque ya me dejaron una vez. Tengo miedo a que me suceda algo porque ya me pasó. ¿Qué es eso? Miedo al pasado. El miedo juega en el tiempo, por eso no existe. Porque es imaginación o recuerdo. Futuro o pasado. Vamos a eliminar el miedo a todo lo que ya pasó, que ya cumplió su ciclo, que no está ya más. Vamos a eliminar el miedo a lo que se terminó, a lo que finiquitó, caducó, pasó. Vamos a eliminar el miedo al pasado inmediato, al pasado intermedio y al pasado remoto, de hace mucho tiempo. Vamos a eliminar que se repitan todos esos traumas, todas esas experiencias. ¿Tuviste una experiencia que en este momento te está causando miedo? La eliminamos. Piensa en esa experiencia. ¿Qué me pasó? Hicieron esto, me hicieron esto otro.
lo pasé así, lo pasé así. Lo eliminamos. Eliminamos los eventos que te hicieron frágil, que te hicieron sensible, que te hicieron desconfiado, preocupado, miedoso. Los eliminamos. Hay otras personas que han tenido tanto miedo en toda su vida, o les han inculcado el miedo, que le tienen miedo al miedo. Lo he sentido tantas veces que ahora, ¿qué vendrá nuevo para volverlo a sentir? Tengo miedo a volver a sentir miedo. Eliminamos el miedo al miedo. El miedo al cuadrado, al cubo. Y todos los niveles que sean necesarios. ¿Qué es esto? Miedo al miedo del miedo. Y así te la llevas las personas más inseguras. A ver, personas que dicen, yo tengo miedo, no sé ni de dónde viene, pero tengo miedo a no respirar, por ejemplo, a que se me vaya el aire, a que se me acabe el oxígeno. Me entra la ansiedad. Tengo miedo a la ansiedad. Tienes miedo a perder el control. Eliminamos miedo a perder el control. Eliminamos miedo a tener la responsabilidad. Eliminamos miedo a que tú seas el único artífice de tu propia vida. A veces las personas quieren en la comodidad que alguien dicte hacia dónde ir, qué hacer. Por si se te equivocas, no asumes la responsabilidad. La responsabilidad fue del político, la responsabilidad fue del policía, la responsabilidad fue de mis padres, la responsabilidad fue de mi maestro. Y tenemos miedo a la responsabilidad. Eliminamos el miedo a la responsabilidad. También tienes miedo a los errores, a equivocarte. Eliminamos miedo a los errores, eliminamos miedo al fracaso y eliminamos miedo al éxito. Ahora, muchas veces el miedo al fracaso no es tanto por el fracaso mismo, sino por el que dirán, por el que crítica vas a recibir al momento de haberte equivocado. Eso es lo que te da miedo, tener la desaprobación de los demás. Y no lo sabías. Eliminamos el miedo a la crítica, al juicio, a la culpabilidad. Eliminamos el miedo a ser señalados. Eliminamos el miedo a ser desaprobados. Eliminamos el miedo a no ser parte de alguien, de un grupo. Eliminamos los miedos de inadaptabilidad, que no te adaptes. Los eliminamos en este momento. Puede haber miedos muy específicos que también no sabes de dónde vienen. Ese miedo específico lo eliminamos si este proviene de una experiencia espiritual. Lo eliminamos también. Piensa en ese miedo que tú dices, bueno, no he conectado con lo que ha dicho hasta ahora el ingeniero, porque mi miedo es muy específico. Así lo tienes, así lo eliminamos. Piensa en ese miedo no específico y eliminamos lo específico y lo no específico. Y eliminamos todas las experiencias espirituales, 1, 2, 3, o muchas de ellas que hayan activado o detonado ese miedo. Vamos a eliminar el miedo al peligro. Vamos a eliminar el miedo a que nuestros seres cercanos o queridos sean lastimados. Vamos a eliminar el miedo a que partan antes que nosotros. A veces tú quisieras morir antes y no pasar la tristeza y la depresión de que un ser querido se vaya. No tienes control sobre eso. Vamos a eliminar el miedo a las cosas que no están bajo nuestro control, a lo que está fuera de nuestras manos, a lo que nosotros no tenemos injerencia. Elimina ese miedo. Deja que el mundo fluya, que el universo actúe. Es un plan perfecto. No puedes intervenir, solamente participar.
Vamos a ponernos fuertes para ello. Vamos a liberarnos y a quitarnos toda esa mochila de preocupaciones y nerviosismos que hemos tenido a lo largo de la vida. Vamos a eliminar todas las experiencias de miedo. Suéltalas, ya no tienen que estar. Es como un venado que está en el bosque. Oye un ruido, tal vez de un depredador, y corre. Se activó su sistema de defensa. ¿Tuvo miedo? Pues sí, porque se lo pudieron haber comido. Pero ya está comiendo en otra parte, se cerciora que no hay peligro y está tranquilo nuevamente. Alerta pero tranquilo. Así tú. Si el peligro ya pasó, no tienes por qué estar corriendo y corriendo sin rumbo, como si alguien te estuviera persiguiendo cuando ya ni siquiera está. Vamos a eliminar ese miedo a peligros que ni siquiera están presentes ya, a situaciones que ya no están presentes, a personas que ya no están presentes. Vamos a eliminar el miedo a algo que terminó en su momento. ¿Ok? Bueno, ese sería el primer movimiento. Pero ahorita, después de este primer movimiento, piensa en tu miedo y dime cómo te sientes. ¿Cómo te sientes ahora después de este primer fortalecimiento de la eliminación del miedo? Ya sabes que es importante no tenerlo, que estés bien, que estés tranquilo, que estés en paz. Y ahorita lo remachamos. Bienvenida, Vero Bejar, desde Ciudad Juárez. Dice que tiene miedo a enfermar. Ok, no es un miedo a enfermar. Nuevamente, cuando les digo en el método Yuen, lo que dices que es, no es. Es miedo a depender de los demás. Es miedo a tener dificultades económicas. Lo eliminamos. Y piensa, Vero, a ver si todavía tienes ese miedo a enfermar. Que dice que miedo a que a sus hijos les pase algo. Ok, vamos a checar ese porque estoy seguro que es el miedo de muchas madres. Y de todos, ¿no? De que a alguien le pase, a alguien querido les pase algo. Entonces vamos a quitar el miedo. Esto también es a lo desconocido. Es incertidumbre. Y también aquí hay una experiencia espiritual en muchos de ustedes. Porque en otras vidas resulta que se fue a alguien de la familia, pues, pareja, hijos, padres, lo que sea, y nunca volvió. Nunca volvió porque le pasó un accidente, porque le pasó algo, lo que sea. Entonces eliminamos esas experiencias espirituales donde perdimos a la persona, a las personas, a los seres queridos y cercanos. ¿Ok? Para estar tranquilos, porque tenemos que dejar ir a los hijos, ¿no? Más peligroso dejarlos en las casas siempre, y cuando tengan necesidad de realmente ir no van a saber ni qué hacer, y ahí sí están en peligro. No, que sepan andar en la calle, que sepan moverse, que estén hábiles, que estén ágiles, que estén listos, que sean capaces de socializar, de preguntar una dirección, de tomar acción, lo que sea. ¿Ok? Les agradezco mucho, pero bueno, me da mucho gusto que siempre nos acompañen. Gracias, gracias, gracias.